Hoy en nuestro segmento Debates y Soluciones le invitamos a que esté pendiente. Hablaremos de economía e inversión pública. Además de sintonizarnos a través de la televisión, recuerde que puede hacerlo a través de las redes sociales. Nos encuentra en Facebook como Canal 10 Nicaragua. Ya tenemos vía Skype a nuestro invitado de esta mañana para hablar sobre cuál es el índice del crecimiento económico en nuestro país para los próximos meses, si en realidad habrá o no un crecimiento significativo y cómo está el tema de la inversión pública y el apoyo a los distintos sectores de la población, hablando justamente en materia económica, Jimmy. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña vía Sky el economista Marco Peña. Muchas gracias, Marco, muy buenos días, gracias por acompañarnos a través de vía Sky. Muy buenos días, Jocelyn, buenos días, Jimmy, buenos días a la teleaudiencia de Acción 10 en la mañana, estamos aquí para servirle. Marco, comentanos generalidades de la situación económica de nuestro país. ¿Se han reportado en los últimos meses crecimientos, alguna disparidad en cuanto a otro tipo de cifras de gente que está hablando del tema de la economía, pero de manera independiente? Entonces, me gustaría que nos haga un diagnóstico real y objetivo sobre la situación económica de nuestro país. Muy bien. Objetivamente se espera o tenemos un pronóstico de crecimiento económico según las autoridades económicas del país, que puede oscilar entre 2.5 y 3.5%. Personalmente pienso que es un pronóstico de crecimiento económico bastante optimista. Por otro lado, tenemos a FUNIDES, que había pronosticado un crecimiento económico positivo de 3.7%. Sin embargo, yo me decanto más por el pronóstico de la CEPAL, que ha previsto un crecimiento económico de 2%. Y en ese sentido también el Banco Mundial había emitido un pronóstico de crecimiento similar, lo mismo el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué me decanto yo por este pronóstico de crecimiento? Porque estamos saliendo apenas de la parte más aguda de la recesión económica, y en una fase de estabilización lo que se busca a través de políticas macroeconómicas es un crecimiento económico aceptable. ¿Por qué? Porque apenas se está reequilibrando todas las macromagnitudes y apenas se está observando la reacción de los agentes económicos en el mercado. Todavía en el sector turismo es un sector fuertemente contraído, principalmente por los rebrotes recientes y la variante Delta, que ha obligado a que las personas nuevamente tomen sus propias medidas de autocuido, de autoprevención, para evitar el número de contagiados en una etapa de transmisión comunitaria. Y esto a nivel regional como a nivel global, con la particularidad de que, como auguraba el FMI, hay países cuya recuperación van a 2 velocidades. Los países avanzados que tienen o que están presentando una mayor velocidad en cuanto a la inmunización de su población, a la cobertura de la población y, por supuesto, la infraestructura médica y el personal médico a disposición, y los países en vías de desarrollo que tienen una menor velocidad de vacunación de su población, una baja cobertura y, por supuesto, tienen serias limitaciones en términos de infraestructura médica y personal a disposición para hacerle frente a la pandemia. Entonces, por ese lado, en nuestro caso, siempre nos movemos a través de las exportaciones de materia prima. Ya sabemos que tenemos una paleta tradicional de productos exportables. Siempre estamos recibiendo remesas monetarias, que es uno de los factores principales para que la economía no se desajuste en términos de la balanza de pago. Y eso sí, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, hemos tenido un trienio de caídas, ¿verdad?, en nuestra inversión, tanto privada como pública.
Marco, mencionabas al inicio de tu intervención de que el gobierno había sido muy optimista en cuanto a las proyecciones que ellos dan a conocer para el cierre del 2021. Dicen que podríamos crecer entre 2.5% o 3.5%, pero ¿qué tanta incidencia va a tener el escenario de la crisis sociopolítica, también la crisis de salud pública que se está agravando con las variantes Delta? ¿Esto hará que el gobierno reajuste esta proyección y ya no creceríamos un 2.5% o 3.5% como ellos estiman? Son factores de riesgo que no se deben descartar y por supuesto que las cifras se pueden ajustar en cualquier momento, que es lo que llamamos lo observado versus lo registrado o lo proyectado versus lo efectivo. Y indiscutiblemente esto va a depender de cómo sigan desenvolviéndose las actividades económicas de manera sectorial, porque en el caso del turismo, que era una de las principales fuentes de divisas, todavía se ve contraído por como mencionaba, por ahora la variante Delta. Eso se puede notar en el movimiento que hay en nuestro aeropuerto internacional y en la dinámica que tienen en el día a día, pues, las líneas aéreas que siguen operando. Por otro lado, para América Latina en general tenemos un pronóstico de crecimiento económico que puede superar el 5% para este año. Sin embargo, la previsión para el año que viene es el crecimiento económico más bajo por región en el mundo, que apenas andaría en el 3%. Entonces, acá no solo estamos hablando de un crecimiento económico en el corto plazo, sino de cuál va a ser, sino de la sostenibilidad y de la robustez de este crecimiento económico en el mediano plazo. Porque en el corto plazo el instrumento que se tiene a mano es la deuda pública, ¿verdad? Y recientemente el FMI aprobó en concepto de derechos especiales de giro una cantidad de dinero considerable a los países en desarrollo, incluyendo Nicaragua, para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 y para fortalecer a las reservas internacionales. Esto se puede ocupar para inversión. Sin embargo, estamos hablando de endeudamiento. Entonces, el endeudamiento pasa como en la familia. Esto puede volverse un círculo vicioso mientras no haya una recuperación de las condiciones que hagan propicia el desenvolvimiento de la inversión privada, que es, a final de cuentas, el motor principal de la economía nacional. Hablemos de eso, Marco, de la inversión privada y luego de la inversión pública. ¿Cómo está nuestro país en esa parte, justamente? Bueno, vamos a ver, aquí tengo algunas cifras a la mano. Recordemos que, o mejor dicho, para fines de educación económica y financiera de la teleaudiencia, recordemos que es la inversión, son los bienes de inversión, los bienes de producción, lo que determina el nivel de riqueza de un país. Es decir, la inversión es el empleo de recursos o el empleo de capital para obtener una rentabilidad o un rendimiento esperado. En el caso de la economía nacional es postergar un poco o sacrificar un poco el consumo de bienes en el presente para multiplicar o aumentar los bienes de consumo en el futuro a través de la acumulación de los bienes de capital o de inversión, a través del el aumento del stock de capital. Y ahí estamos hablando, ¿qué queremos decir los economistas cuando hablamos de capital? Queremos hablar, no solo de dinero, ese es capital financiero, estamos hablando de capital físico, estamos hablando de carreteras, de puentes, de hospitales, de fábricas, de plantas, de empresas, de capacidad instalada, etcétera, ¿verdad? Y todo aquello que vaya aumentando la capacidad de producción de bienes y servicios de nuestra economía nacional. Todo eso es lo que encierra el concepto de inversión, y hay inversión privada y hay inversión pública. Entonces, algunas cifras, ¿verdad? El programa de inversión pública, que por supuesto la parte de la inversión pública, cuya institución rectora es el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
registra de que para 2020 lo programado fueron, ya les digo, 26.963 millones de córdobas, y lo ejecutado fue 23.863 millones de córdobas, de los cuales el 30% provino de recursos internos y el 70% de cooperación y préstamo. Ojo, ¿verdad? Y esta tendencia se mantiene porque revela nuestra alta dependencia de la cooperación internacional, y eso es muy importante. Es decir, nuestro crecimiento económico es altamente dependiente del ahorro de los demás países, del sector externo, y por ende, pues, eso indica que hay que cuidar nuestras relaciones económicas internacionales. Ahora bien, en el caso de la formación bruta de capital público, que el monto global de las inversiones está compuesto por la formación bruta de capital privado, la formación bruta de capital público. Eso te da un global de la formación bruta de capital, que es lo mismo, estamos hablando de inversión. Entonces, en el caso de la formación bruta de capital público, tuvimos un trienio, casi un trienio de caída. Estamos hablando de una caída de 11.4 en 2018, 14.6 en 2017 y 21.2. Apenas estaríamos buscando la recuperación en 2020. En el caso de la formación bruta de capital privado, en 2018 tuvimos una caída mucho mayor de 30.1, 2019 36.5 y en 2020 10.7, y es hasta este año que vamos a tener una recuperación, o tendríamos una recuperación de parte del monto global de inversiones. Ahora, como se pueden fijar, veamos otros números. La formación de capital bruta pública para 2017 fue de 15.715 millones de córdobas, y para 2020 14.417.9 millones de córdobas. En cambio, cuando hablamos de inversión privada, en 2017 tenemos 43.543 millones de córdobas, y para 2020 apenas 21.418.1 millones de córdobas. Como podemos ver, en 2017 la inversión privada fue de casi 3 veces la inversión pública, y para 2020, que son cifras estimadas y preliminares, la inversión privada fue casi 1.5 más que la inversión pública, pero se nota, ¿verdad?, la contracción económica. Y para que ustedes se den una idea, la cifra mayor que tenemos aquí es de casi 43.000 millones de córdobas. El volumen de remesas monetarias al año anda en 1.800 millones de dólares. Eso supera los 63.000 millones de córdobas. Eso quiere decir que al año recibimos más dinero en concepto de remesas monetarias, porque somos consumidores netos de remesas monetarias, que lo que somos capaces de producir en bienes de inversión a nivel público y a nivel privado. Marco, en cuanto a la inversión extranjera directa, ¿cómo estaríamos este año 2021? Porque lo que recuerdo es que no hemos ni superado los 250 millones de dólares en inversión extranjera, en comparación a años 2017, donde la cifra ya superaba los 900 hasta incluso los 1.700 millones de dólares en inversión extranjera, porque habían las condiciones necesarias. Actualmente el inversionista tiene la mirada puesta sobre Nicaragua, y si no, ¿qué es lo que está impidiendo eso? Hay criterios para la determinación de las inversiones de la IED, de la inversión extranjera directa. Uno de los criterios es la competitividad del país. Esto tiene que ver a su vez con el nivel de salario promedio intersectorial. Por supuesto que lo podemos asociar con el nivel de salario mínimo fijado por país. Tiene que ver con incentivos que se le den que se le faciliten al inversionista extranjero, incentivos ya sea en la facilidad para abrir negocios
incentivos en términos de exenciones y exoneraciones fiscales. Por supuesto, un país donde pueda operar con una reducción de sus costos de producción en comparación con otros países de la región o el país de origen del inversionista. Y naturalmente, el nivel de inflación, por supuesto que la rentabilidad esperada, siempre el inversionista va a estar pensando en términos del retorno de la inversión o el ROI, y la estabilidad sociopolítica, que es una determinante para la localización de inversión extranjera directa. La estabilidad sociopolítica, a su vez, la relacionamos con un clima de paz social, de confianza social, de credibilidad, de seguridad, y todo esto es lo que promueve un clima adecuado de inversión para que el inversionista se sienta, tome su decisión, se forme expectativas positivas sobre el país donde está pensando en abrir un negocio o una sucursal. Y estos son los criterios que tomaría en cuenta. En el contexto actual, el COVID-19 y la variante Delta, en una fase de transmisión comunitaria, por supuesto que ralentiza las actividades económicas, y la inversión extranjera directa no es la excepción. ¿Qué tan importante, Marcos, cuidar esas relaciones para que haya inversión extranjera directa y confianza? Decías hace algunos minutos que nosotros prácticamente dependemos en un gran porcentaje de la cooperación internacional. Vemos que han existido desembolsos, préstamos de distintos organismos multilaterales, pero ¿hasta dónde se puede mantener esto si no se cuida esa relación y esa imagen país de la que vos hablabas? Bueno, eso va a depender de lo que vaya sucediendo en la economía positiva, es decir, en lo que suceda en los hechos, más allá de los criterios y más allá de los juicios de valor que podemos hacer los analistas y que tenga la gente en la opinión pública. Lo que yo puedo decir es que, por supuesto, es muy relevante cuidar las relaciones políticas de los países, las relaciones económicas, es decir, las relaciones políticas y diplomáticas tienen que ver, o hay una relación indisoluble con las relaciones económicas internacionales, para que las fuentes de cooperación, los países que tradicionalmente son cooperantes y los organismos financieros internacionales siempre tengan la disposición de mantener, ¿verdad?, estas relaciones de cooperación, intercambio y asistencia para el crecimiento y desarrollo de nuestros países. Recordemos que países como los nuestros son economías bien frágiles, son economías pequeñas, son economías vulnerables, y eventos de tipo X o Y determinan inmediatamente o provocan inmediatamente una reacción en nuestras actividades económicas, y eso es muy delicado porque estamos hablando de la calidad de vida de las personas. En cualquier momento las cifras se desajustan, y como hemos visto, aumentan los niveles de informalidad, aumentan los niveles de desempleo, o la gente decide buscar otro lugar para buscar mejores condiciones de vida, y por eso es muy importante tomar en cuenta todos los criterios antes mencionados y cualquier otro criterio que por supuesto a este analista se le haya escapado, para siempre contar con ese ahorro del sector externo, que al final de cuentas es el ahorro de los países que cooperan muchísimo más. Hay expertos, Marco, que han explicado que para inversión pública el gobierno, la administración actual, tiene suficientes recursos para los próximos 2 años. ¿Vos qué pensás de ello? Y hablando de inversión pública, justamente, ¿a qué sectores se debería orientar mayor parte del presupuesto general de la República? Bueno, lo que yo manejo es que recientemente se acaba de lanzar un plan de lucha contra la pobreza 2022-2026 con 12 lineamientos estratégicos. Por supuesto, es un plan cuyo criterio transversal es un enfoque de desarrollo,
que está en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible, al menos en términos programáticos, y que también apuesta al desarrollo socioproductivo y a la facilitación y la promoción de las inversiones, como se planteó también en el Plan Nacional de Desarrollo Humano 2018-2021. Ahora bien, no sé qué habrán querido decir los analistas cuando dijeron, pues estos analistas citados por usted, cuando dijeron de que había suficientes recursos. Recordemos que los gobiernos no producen dinero, los gobiernos recaudan el dinero de los particulares y también acceden a recursos de parte de fuentes de cooperación, ya sea cooperación no reembolsable o préstamos, ya sea préstamos en términos concesionales o cualquier otro tipo de préstamo, como por ejemplo lo que ofrece el Fondo Monetario Internacional, y esto se incorpora al servicio de la deuda pública. Estamos hablando de deuda pública interna, externa y la interna, ¿verdad?, con entidades privadas nacionales, y esto se tiene que pagar, y esto lo pagamos los contribuyentes. Entonces el gobierno lo que hace es recaudar, cualquier gobierno del mundo lo que hace es recaudar y redistribuir, porque el mercado es el mecanismo por antonomasia de asignación de recursos, pero los gobiernos implementan políticas de redistribución del ingreso de acuerdo a sus propios objetivos de política económica, a sus planes nacionales de desarrollo y a lo contemplado en la Constitución Política y las leyes ordinarias. Entonces, de ahí es que los gobiernos redistribuyen de acuerdo a estos criterios, en dependencia de los programas y de los proyectos a los que se le dé prioridad. Por supuesto que los programas y proyectos prioritarios tienen que ser educación y, en este caso que nos ocupa, salud. Lo que pasa es que los bienes económicos, lo que hace que las personas economicemos, lo que vuelve a los bienes económicos es la escasez relativa. Es decir, economizamos porque nuestros deseos, nuestras preferencias, nuestras apetencias son ilimitadas. En cambio, los recursos son limitados. De manera que hay un costo de oportunidad en cada decisión económica. El costo de oportunidad es igual a todo aquello que renunciamos de acuerdo a nuestra toma de decisión. Entonces, si vos canalizas recursos, por ejemplo, que son limitados hacia el sector salud, va a haber menos recursos hacia los demás sectores. Entonces, lo que yo te puedo decir es que actualmente se tienen que centrar muchos recursos para hacerle frente a la pandemia del COVID-19 y, por supuesto, para continuar con una fase de estabilización económica, toda vez nos enfrentamos a factores de riesgo y a condiciones institucionales que ya las hemos mencionado. Sobre los factores de riesgo, hay amenazas también externas, incluso ya se está hablando sobre un alza en el precio del crudo a nivel internacional. Actualmente se encuentra en $70, pero podría llegar a $100. ¿Esto qué incidencia tendría en esas proyecciones que hace el gobierno de crecimiento económico de entre 2.5% o 3.5%? ¿Encarecería el nivel de vida de los nicaragüenses si aumenta el precio del barril del petróleo a nivel internacional? Por supuesto que sí, y de hecho el coste del nivel de vida ha aumentado. Esto porque en otra oportunidad, en este espacio informativo, estuvimos hablando del costo de la canasta básica y también estuvimos hablando de los ajustes al salario mínimo, y hablamos del salario mínimo por sector y hablamos también del salario mínimo promedio. Entonces ahí vimos que apenas se puede adquirir qué sé yo, hasta el 60% de los productos de la canasta básica con el salario mínimo más alto, que es el de seguros y servicios financieros. Entonces, sí, por ahí ha habido un aumento en el coste del nivel de vida, por ahí ha habido pérdida en el valor de la moneda, en el poder de compra de los nicaragüenses, y el incremento constante de los precios de los combustibles encarece todos los costos de la estructura económica. Es decir, eso está ligado con la industria de generación eléctrica, con la industria de la distribución eléctrica, con el consumo de combustible de los particulares, con el gasto de consumo gubernamental, es decir, con el consumo del gobierno, porque ellos tienen vehículos a su disposición. Por supuesto que encarece los costos de producción de las empresas, y definitivamente esto presiona
al incremento del nivel general de precios, que actualmente el Banco Central lo reporta en 2.6%. Entonces sigue siendo una inflación moderada, pero no deja de ser no deja de sentirse por parte de la ciudadanía, principalmente cuando no tenés ingresos regulares, cuando no tenés un empleo formal y cuando tenés que buscar el pan nuestro de cada día, todos los días. Decía mi abuelito que Dios en ese sentido fue un poco cruel, porque nos hubiéramos ahorrado un montón de problemas si nuestro estómago solo demandara un tiempo al día, pero como demandamos 3, entonces nuestros problemas económicos se multiplican por 3. Marco, para ya ir cerrando, en cuanto a la inversión pública y a políticas públicas de carácter económico, por supuesto, ¿en qué sectores de la población se deberían de sectorizar quizá las políticas públicas? Hablabas vos de un plan para combatir la pobreza, etcétera, pero hay sectores que evidentemente, producto de la pandemia, por ejemplo, han sido más golpeados que otros. Sí. Bueno, insisto que en el caso que nos ocupa y dado lo limitado de los recursos económicos, lo que se tiene que hacer frente es a la pandemia. Eso quiere decir que hay que inyectar recursos en personal médico, en médicos especialistas, en enfermeros, en equipos médicos, en insumos médicos, en bienes médicos, en unidades hospitalarias. Es decir, ahí hay que inyectar en gasto de capital para construir e inaugurar nuevas unidades hospitalarias, más centros de salud, dotar de más personal y de más recursos, ¿verdad? Para darle cobertura a la gente. Y por supuesto, en materia de prevención, ser más eficaces o continuar siendo diligentes en la búsqueda de vacunas y aumentar la velocidad de inmunización de las personas a través de las jornadas de vacunación. Por ahí. Por otro lado, es muy importante recuperar el empleo, porque recuperando el empleo la gente recupera capacidad de compra. Al comprar, entonces eso estimula la oferta empresarial de bienes y servicios. Por otro lado, es muy importante facilitar la apertura de negocios, y esto tiene que ver con regular, o mejor dicho, moderar el nivel de medidas burocráticas, es decir, la tramitología para abrir negocios, para abrir sucursales, para que los particulares entrañen sus transacciones monetarias mercantiles, y eso con capacidad de compra, con negocios abriéndose y por supuesto en un marco institucional que sea funcional y eficaz, entonces la economía nicaragüense iría caminando muchísimo mejor. Recordemos que aquí lo que venimos a conversar, y esto debo de decirlo, es algo bastante transitorio, porque en realidad superando las adversidades que actualmente tenemos en el presente, es que vamos a hablar de una nueva etapa en nuestro crecimiento y desarrollo económico. Yo he hablado, me ha tocado mencionar, y lo voy a mencionar aquí, la necesidad de cambios tecnológicos, de transferencias de tecnologías, de apostar a la economía del conocimiento. ¿Por qué? Porque solo de esa manera vamos a recorrer la autopista, la cual ha sido recorrida por los países del primer mundo, por los países avanzados. Y no solo estoy hablando de potencias económicas, no estoy hablando solamente de Japón, que es innovador en la robótica, estoy hablando de países pequeños como Uruguay, que por el PNUD de la OEA ha sido catalogado como uno de los países con mayor equidad social en la región. Estoy hablando de Costa Rica, que siendo un país pequeño y nuestro vecino del sur, entró en la lista de 50 países de la región latinoamericana como uno de los países con mayor índice de competitividad global por el World Economic Forum, el Foro Económico Mundial, al igual que Chile. Estoy hablando de un país como Luxemburgo también, que tiene uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Estoy hablando de un país pequeño más grande que nosotros, pero no deja de ser pequeño, como Corea del Sur, que era un país en vías de desarrollo hace 50 años y hoy es una potencia tecnológica. Estoy hablando de ese tipo de milagro económico o salto cualitativo en nuestra
una transformación productiva y una diversificación del aparato productivo, apostando por el conocimiento, por la innovación, por la inversión, la acumulación de capital en el tiempo, la capacitación, la inversión en capital humano y por supuesto estabilidad política y social, Estado de Derecho, marco institucional para que este país, para que dejemos de estar hablando de cuánto recibimos en remesa. Nuestro país va a salir adelante, vamos a notar cambios cuando recibamos menos remesas, porque eso quiere decir que menos nicaragüenses se están yendo y que necesitamos menos recursos de nuestros nicaragüenses para salir adelante, porque nuestra expansión económica está generando bienes de inversión para elevar nuestros estándares de consumo. Entonces, en la medida en que vayamos siendo menos dependientes de las remesas, o de los préstamos o de las donaciones, en ese sentido vamos a empezar una nueva etapa en el desarrollo económico, humano y sostenible de nuestro país. Los problemas del desarrollo son los problemas del ser humano. Muchas gracias, Marco, por habernos acompañado esta mañana vía Skype y darnos tus apreciaciones sobre la situación económica y el tema de la inversión privada y pública en nuestro país. A la orden. Siempre bienvenido, Jim. Ahora es momento de presentar